En ese contexto, el presidente de la República dio a conocer las apuestas estratégicas en las que trabaja su gobierno, las cuales a criterio de ellos están destinadas a impulsar un nuevo modelo de desarrollo sostenible con justicia social y abordando algunos temas, por cierto, el día de ayer que se han tratado ya en el seno del Consejo Económico y Social. ¿Cuál es tu valoración en términos generales del impacto del evento y sobre todo de la situación económica para poder entrar ya en un debate en la que seguramente cada uno de ustedes tiene su perspectiva, tiene su propia opinión, su propia lógica de ver cómo el país debe de afrontar para los próximos años lo que es esta situación crítica mundial? Ricardo. Mira, yo creo que partiendo de la situación de la economía y posteriormente entrar al tema concreto de los combustibles, yo creo que el presidente ayer hizo un planteamiento muy serio al país en el sentido de decir, miren señores, tenemos que cambiar el modelo de funcionamiento, el modo de funcionamiento de la economía. Tenemos que en este momento invitarlos a que lo hagamos vía el diálogo, la unidad nacional, y muy enfático plantea algunas apuestas estratégicas en términos económicos. Yo quiero partir diciendo que el problema de la economía de El Salvador, una economía de bajo crecimiento, basada en el consumo de bienes importados, financiados por remesas, con una fragilidad fiscal que en este momento se está cubriendo con endeudamiento, los déficits se cubren con deuda, hace que El Salvador tenga una fuerte dependencia de la economía americana y una fragilidad cuando se sale de la economía real de producir, se va a la economía de los servicios, de la especulación, del consumo y exportando mano de obra barata. Yo quisiera, aquí mientras estábamos platicando, hice un pequeño análisis para que cuando lleguemos a la parte propositiva, poder fundamentar en base a la ciencia económica el problema del Salvador. Mire, yo me he permitido agarrar las cifras del 2009, donde el Producto Interno Bruto, que es la cantidad de bienes y servicios que un país genera en un periodo de tiempo dentro del territorio nacional, anduvo por el orden de los 21.100 millones de dólares. ¿Y eso cómo se compone? Eso se compone porque la parte del consumo, y aquí voy a incluir el gasto público, llegó a la cifra de 21.600 millones. Y la parte de la inversión, tanto pública como privada, de 2.800 millones, y el neto entre exportar e importar de un valor negativo de 3.300 millones. Eso significa que este país, su producción la está basando en el consumo y que el consumo es mayor que la producción. Entonces, en ese sentido, el ahorro interno es negativo y el ahorro interno es la inversión menos la balanza comercial. El Salvador tiene un ahorro interno negativo en el 2009 de 500 millones de dólares. Si nosotros a eso vemos que cómo es que El Salvador se mantiene de las remesas, de las remesas y cubrir sus déficits con deuda. Y eso llegamos a lo que conocemos como el ingreso nacional bruto de 25.800 millones. ¿Por qué? Porque hubo prácticamente un apoyo de 4.700 millones desde afuera para poder llegar a un ahorro nacional de 2.400 millones. Entonces, el gran problema de El Salvador es que vive del consumo de bienes importados financiados por remesas y deuda. Entonces, ese es el problema central. Entonces, si nosotros no salimos de esa trampa, que es igual que una economía familiar, entonces, simple y sencillamente, por más que usted se siga endeudando y quiera solventar las finanzas públicas, como lo ha hecho actual el gobierno, que ha llegado a ordenar, ha hecho un ajuste fiscal
pero se ha tenido que endeudar y ahora conseguir un mayor ingresos de recaudación tributaria. Entonces, ahí nos salimos de la trampa. Si nosotros no cambiamos el modo de funcionamiento de la economía, que ya demostró que no ha sido capaz de crecer ni atender los déficits sociales y mantener los déficits estructurales, entonces mire, nadie puede salir ni poner dinero dentro de una trampa. Y su gran problema es que tiene una inversión tremendamente baja. En esa creo que el planteamiento que tú haces es da el fundamento para iniciar la rediscusión de un modelo. Yo quiero recomendarles este libro que se llama El derrumbe del neoliberalismo. Aprovechando el comercial, ¿no? Sí, no, porque lo que tú has dicho, aquí hay una sistematización desde el año 2000 hasta diciembre del 2007, donde ya se demuestra el derrumbe del modelo. Lo que le llama aquí el señor Bones que el modelo se ha agotado, donde precisamente un país que tiene un ahorro negativo sostenido y que llegamos a depender en un 40% de las divisas externas para poder hacer funcionar la economía. Entonces, aquí hay un planteamiento, un análisis completo. Yo los invito a que lo busquen en las diferentes librerías. Y aquí hay un planteamiento de cómo salir, porque cómo salir es una cosa que la vamos a ir desarrollando poco a poco. Claro. Pero además, y lo hago con intenciones de ver que tenemos sistematización en el país, es decir, porque estos libros últimos que yo he sacado no son producto de un esfuerzo personal nada más, sino el trabajo de equipo que uno hace normalmente en el trabajo, y en este caso en la fracción del FMLN. Yo acabo de sacar un libro que dice El Atlas de la Pobreza y la Opulencia, que son los resultados del fracaso de este modelo neoliberal sobre la sociedad, que tiene dos impactos fundamentales. Un grupo económico muy reducido que se ha enriquecido de manera increíble, donde aquí tenemos familias que tienen 1.000, 2.000 millones de dólares de capital, pero tenemos una población donde el 85% de los hogares de este país están en diferentes situaciones de pobreza. Y aquí está sistematizado cómo hicieron unos para hacer tanto dinero y a la vez empobrecer a El Salvador en esos 4 gobiernos del Partido Arena. Entonces, y aquí hay planteamientos de cómo atacar esta problemática. Por eso termino yo diciendo que el planteamiento que hace el señor Funes de decir que se ha agotado es correcta. Pero después creo que debemos de discutir lo que está diciendo cómo salir de ese agotamiento. Está totalmente equivocado, porque está diciendo que va a seguir con el neoliberalismo a través de un proceso de privatización, porque fundamentalmente lo que plantea es la privatización, dicho de otro modo, que son los asocios entre el Estado y la empresa privada. Entonces, esa es la preocupación que sale, y creo que por suerte podemos nosotros, y como nos decías tú, Ernesto, cuando hablamos de este programa, que no es que vamos a hablar ahorita la carrera, sino que vamos a tener el tiempo en el transcurso del programa cada semana los miércoles, de ir desarrollando y profundizando temas con mucha seriedad y haciendo propuestas. Desde luego, en este primer, llamémosle, ingreso de primera mano con el programa, estamos haciendo una valoración general de lo que es la economía del país, cómo se encuentra, y tomando como referencia 2 aspectos fundamentales. Uno, el impacto que refleja el precio de los combustibles, que va cada vez más con una tendencia al alza, y por otro lado también en el contexto de un evento tan importante que se desarrolló el día de ayer, en la que me parece que es oportuno hacer las valoraciones como hasta este momento de forma así general ustedes han hecho. El presidente, por ejemplo, hablaba precisamente de que el modelo de concesión presto a llevarse a la Asamblea Legislativa será en los próximos días bajo un esquema de ley de concesión, del Puerto de la Unión. Habló de otros aspectos estratégicos durante este programa del Encuentro Nacional de la Empresa Privada, del ENADE, y desde luego ahí están. Incluso hizo referencia también de la situación difícil que el país va a pasar hoy con el incremento de los precios de los combustibles. Pero te veo bien callado, Claudio. No. Te veo haciendo tus reflexiones. Les doy la palabra, abrimos la discusión. Después de esta pausa comercial, ¿les parece? Para poder seguir analizando el tema económico de nuestro país. Gracias por estar con nosotros.
gracias una vez más por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Agradecemos de ustedes esa fiel sintonía a nuestro programa. Te dejé la palabra a ti para poder hacer tus valoraciones, ahora entrando quizás un poquito más a profundidad con el tema del impacto que está generando el precio de los combustibles. Tenemos una tendencia semanal siempre a ver que el precio incrementa y las preguntas que, como lo decíamos al inicio, ahí están planteadas, ¿no? ¿Qué se puede hacer para paliar esa situación? ¿Qué papel deben de jugar los actores presentes, las empresas transnacionales, particularmente el caso de Alba Petróleos? ¿Qué pasa con ¿cómo se le llama? ¿Cómo se le llama? La fórmula de referencia que tienen proyectada. ¿Por qué mucho la tardanza? Bueno, ahí están los puntos planteados. Quisiera tus valoraciones, Claudio. Creo que si partimos con lo último es una de las cosas que nos tiene que preocupar, porque mucho se habló de la necesidad de crear una nueva fórmula o establecer un nuevo método para que el precio se ajustara lo más posible a la realidad y no hubiera ahí burbujas que estuvieran subiendo el precio. Sin embargo, hasta este momento ya llevamos 2 años esperando esta readecuación de la fórmula, porque siempre ha habido una fórmula y no hemos tenido el resultado esperado. Y eso es una de las cosas que nos debe preocupar. Segundo, como ya lo decíamos, el precio de los combustibles van a seguir subiendo. No va a ser una cosa catastrófica, pero de todas maneras, centavo que sube le coloca presión, especialmente a los presupuestos familiares, si lo vemos desde este ángulo, y lo decíamos también para la gente que hace comercio, que produce, porque el petróleo de alguna manera te impacta y además también alguna presión le va a poner a la producción misma de alimentos, porque muchos de los fertilizantes están asociados con materias que son derivadas del petróleo. Por consiguiente, no hay muy buenas noticias por ese lado y es poco el campo que se puede trabajar. Ahora, una de las cosas que es cierta también es que el petróleo tiene una cantidad de impuestos bastante importante aquí en El Salvador y eso nos hace que el precio sea un poquitito más alto que lo que puede ser en otros lugares aquí en la misma región centroamericana. Tiene 4 impuestos, uno es el IVA, que es un 13% que le aumenta el valor, luego hay 16 centavos del FEFE, que es el Fondo de Estabilización y Fomento Económico, que antes salió por las razones de la guerra, se le llamó el impuesto de guerra, después ha sido utilizado para subsidiar parte del pago del subsidio del gas. A eso hay que agregarle otros 20 centavos más que van para el FOVIAL y 10 centavos que es para la contribución solidaria para el transporte público, es decir, cuando los que consumen combustibles, sí, especialmente en este caso esos son los impuestos que tienen cargados el precio del combustible. Entonces, de los $4 más o menos que está el precio en este momento, 85 centavos son fundamentalmente de impuestos. Ahora, puede estar la tentación también de ¿Pero decir, qué me quieres decir con eso? ¿Que podría fácilmente eliminarse algunos? Sí. Mira, quizás, ¿tú lo recomendarías? Quizás el FEFE podría ser una solución, pero en realidad la situación fiscal es fácil decirlo, pero hay que estar sentado al otro lado del mostrador y estar en la silla del ministro de Hacienda, que indudablemente suena muy bonito, es muy fácil decirlo, pero indudablemente también uno le quitas a uno, pero le tienes que... Claro, exactamente, pero terminas quitándole a otro también, es decir, alguien más... El punto es a quién le está llegando esto, porque exactamente, mira, déjame decirte esto, tenemos con relación a lo de la fórmula, por ejemplo... En economía no hay almuerzo gratis. Siempre alguien paga la cuenta. Entonces, aquí o lo pagas tú a través de los impuestos, o si quitas algunos impuestos, vas a terminar que tienes menos recursos para educación o para salud. Entonces terminan otros que ni siquiera consumen gasolina, que van a terminar pagando en la comida.